Solemos poner voz a los científicos cuando, como si de magia se tratara, dan con la cura a una enfermedad o crean un fármaco que nos hace a todos la vida más sencilla. Pero detrás de ese gesto tan cotidiano de bajar a la farmacia por medicamentos hay un larguísimo y complicadísimo proceso que dura años. Los divulgadores Javier Sampedro y Pere Estupiñán están convencidos de que la ciencia es una poderosa herramienta para solucionar los problemas de la gente. En las charlas siguientes responderán junto a grandes expertos a preguntas que quizá alguna vez usted se ha hecho, como ¿por qué sentimos dolor? ¿Cómo han fabricado esa pastilla que tomamos esta mañana? ¿O qué sucede una vez que decidimos donar nuestro cuerpo a la ciencia? Vamos a escucharlos. Falleció Stuart Adams, que es el inventor del ibuprofeno, que es un tratamiento que hoy en día utilizamos para casi cualquier dolor, dolor leve, habría que decir, dolor de cabeza, un dolor de muelas. Bueno, un dolor de muelas puede ser un dolor grave también, ¿eh? Sí, puede ser muy, muy duro, y los dolores de huesos son tremendos. O una piedra en el riñón. Bueno, cállate ya. No estoy mirando a nadie. Lo cierto es que Adams llevaba más de una década buscando un tratamiento más eficaz que la aspirina. Un día en 1961 cuentan que se despertó con resaca por la fiesta que había tenido la noche anterior, porque los científicos son muy de salir de noche. No podía quedarse en la cama porque tenía que ir a dar una charla además, y decidió prepararse un vasito de agua con 600 miligramos de un compuesto que él estaba desarrollando, que era todavía experimental, que no sabía si le iba a quitar la resaca o que le iba a dejar en urgencias a lo mejor, ¿no? Y al rato, pues comprobó que estaba prácticamente como una rosa, ¿no? Lo hace muy bien. El ibuprofeno se puso a la venta en el Reino Unido por primera vez en 1966. Es difícil imaginar alguien o algo que haya aliviado más el dolor a la humanidad, ¿no? Sí, empezando como mancebo de la cadena de farmacias Boots, quizá la mayor cadena de farmacias británica, que además es curioso que un mancebo de farmacia, estudió farmacia y empezó a investigar en lo que le encargaron, que era ir más allá de la aspirina, ¿no? Y descubrir otros analgésicos alternativos a la aspirina que fueran antiinflamatorios, aliviaran el dolor y redujeran la fiebre. Y fue el proyecto de una vida, 30 años se tiró este hombre para descubrir el ibuprofeno. Esto ocurre en farmacología muy a menudo, que hay investigadores que pasan toda su vida investigando en una molécula. Que a veces sale bien, como en este caso. Y se saltó el ensayo clínico para probarlo en este caso sí, porque es lo bueno que tiene una borrachera de un científico. Porque, él dijo, yo ya he probado muchos fármacos, lo que pasa es que siempre los había probado antes en ratas. Sabía saltar ese paso. En Radio Valencia nos escucha Maribel Martín Fontelles. ¿Estás por ahí, Maribel? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Catedrática en farmacología, miembro del Comité Científico de la Sociedad Española del Dolor. ¿Cuánto le debemos al ibuprofeno, Pues la verdad es que mucho. En nuestra vida diaria y en la vida de muchas personas es la ayuda principal para calmar pequeños dolores. El dolor, pequeño para algunos, puede ser grande para otros, porque es una cuestión puramente subjetiva, ¿no? El dolor siempre tiene un componente subjetivo, que no quiere decir que no sea real. Quiere decir que cada uno lo vivimos de una manera diferente. Entonces, lo que no es casi posible es compartir la sensación de dolor que tenemos con otra persona, porque las palabras no pueden reflejar lo que, sin una experiencia previa, no se puede conocer, como es el dolor. ¿Hay una clasificación para los diferentes tipos de dolor? Bueno, utilizamos clasificaciones que en realidad son un poquito artificiales porque los dolores se mezclan entre sí. Los clasificamos fundamentalmente en nociceptivo, que es el dolor que proviene de una causa externa, de algo que nos está lesionando, nos va a lesionar o nos ha lesionado un tejido, pillarse el dedo con una puerta, quemarse, cualquier cosa de estas, o tener una enfermedad que está dañando nuestros tejidos. Ese sería el nociceptivo. Sobre ese dolor muchas veces se asienta inflamación como respuesta de los tejidos, y entonces decimos que el dolor tiene componentes inflamatorios, y cuando los dolores se prolongan o cuando hay un daño en el sistema nervioso central o periférico, entonces hablamos de dolor neuropático. El dolor neuropático es el más complejo de los tres, el más difícil de tratar, y muy a menudo la consecuencia de dolores como los dos anteriores, pero maltratados. Yo lo digo porque recuerdo, después de una operación de apendicitis, cuando me desperté, una enfermera me preguntó, del 1 al 10, ¿cuánto le duele?
Claro, me estaba ofreciendo morfina, con lo cual lo fácil es decir 9. Es imposible que puntuemos un dolor, porque cuando creemos que un dolor de muelas, como decía antes Javier, puede ser tremendo, hay dolores mayores. Bueno, sí, por supuesto, hay dolores mayores que el dolor de muelas, pero el dolor para cada uno, pues como se dice a veces, mi propio dolor es insufrible y el de los demás exagerado. Entonces, hay que tener en cuenta que esa escala del 1 al 10 o cualquier otro tipo de escala que utilizamos, entre el dolor mínimo, ningún dolor, y el dolor más grave imaginable, puntuar, nos sirve para ver la evolución. Lo que es difícil es comparar la escala de una persona con la de otra. Claro. Cada persona tiende a un número. Hay personas que son muy exageradas en cuanto a sus referencias al dolor y dan puntuaciones muy altas, pero lo que sí es cierto es que cuando se les trata sobre su puntuación inicial, son capaces de bajar o subir, puntos. Y eso nos sirve de indicación. Oye, y una cuestión relacionada con esta. ¿Habrá o se puede imaginar alguna forma objetiva de medir el dolor? No sé, a través de medidas neurológicas o de imágenes cerebrales o algo por el estilo. Bueno, sí, las imágenes cerebrales muestran que algunas zonas se encienden cuando hay dolor, empiezan a actuar más. Luego, incluso, por ejemplo, en una persona anestesiada, cuando se acelera el pulso y aparecen algunas modificaciones vegetativas, entendemos que hay que aumentar la anestesia, aunque el paciente esté perfectamente dormido. Sí. Y por lo tanto no pueda manifestar dolor, se puede calcular que está empezando a sentir dolor. Pero básicamente, como he dicho antes, el dolor es una experiencia muy subjetiva y muy difícil de valorar, porque los parámetros son personales e intransferibles. Particularmente, por ejemplo, una persona en coma o en estado vegetativo, podríamos saber si le está doliendo algo. Podríamos ver si en su electroencefalograma, por ejemplo, hay alguna respuesta frente a un estímulo nocivo, si hay alguna modificación. Y si hay modificación, aunque no puedan manifestarlo de otra forma, entendemos que está sintiendo dolor. Y dentro de difícil. Dentro de esta subjetividad que comentabas, ¿la sugestión puede hacer que aparezca un dolor sin que haya un daño físico o que de alguna forma con herramientas psicológicas tú puedes autodisminuirte el dolor? Sí, por supuesto. Por sugestión uno puede sentir dolor y por sugestión uno puede sentir menos dolor. Las herramientas psicológicas son fundamentales. Hay que tener en cuenta que la farmacología, que es el campo en el que yo trabajo habitualmente, no resuelve todos los tipos de dolor. No tenemos respuesta para todos los tipos de dolor. Ni con el mejor médico del mundo tratando con los mejores medios, algunos dolores no encuentran respuesta. Y entonces lo que hay que hacer es aprender a vivir con el dolor, minimizar sus consecuencias en la calidad de vida, y a estas cosas nos ayuda la psicología, evidentemente. No se puede generalizar, lógicamente, pero ¿tú crees, Maribel, que la profesión médica está sensibilizada con el dolor de sus pacientes? Bueno, ahí la Sociedad Española de Dolor estamos luchando para que cada vez haya una mayor sensibilización. El grupo de investigación básica en el que yo estoy integrada, estamos intentando dar nuevas herramientas y yo creo que todavía falta un poquito de concienciación, tanto entre los médicos como entre el personal auxiliar, enfermería, fisioterapeutas. Todo el mundo tiene que concienciarse que el dolor, una vez utilizado para un diagnóstico, en sí mismo es un mal. Aunque es nuestro amigo porque nos ayuda a detectar posibles lesiones. Es una voz de alerta, ¿no? Una alarma. Por supuesto. ¿La automedicación para el dolor es un problema? Y si lo es más aquí que en otros países? La automedicación para el dolor es un problema en todas partes. No es un problema muchas veces excesivamente grave, porque los analgésicos habituales, el ibuprofeno por ejemplo, tienen un margen terapéutico relativamente alto, que quiere decir que se puede tomar una dosis y un poquito más sin que sea demasiado grave. Pero las combinaciones de fármacos, por ejemplo, son muy peligrosas, y entonces puede hacer algo tan inocuo aparentemente, y lo pongo entre comillas, como es el ibuprofeno, pues puede dar lugar a una hemorragia gástrica
y el número de ingresos en hospitales por problemas gástricos, por consumir analgésicos de los que están en todos los botiquines, es bastante alto. Pues oye, te agradezco mucho la conversación, Maribel, porque además hacéis un trabajo del que nos tenemos que beneficiar todos al fin y al cabo, ¿no? Y del que nos tenemos que concienciar todos, también la profesión médica. Maribel Martín Fortelles, que es catedrática de farmacología, miembro del Comité Científico de la Sociedad Española del Dolor, nos ha hablado desde Radio Valencia. Un abrazo, gracias, Maribel. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. When I get a little hazy, hazy with the people I love. Y hablamos mucho y a veces cuestionamos mucho también el comportamiento de la industria farmacéutica. ¿Alguno de vosotros sabría decirme cuánto tiempo pasa desde que se descubre una molécula capaz de curar o de prevenir una enfermedad hasta que la compras en una caja? La mayor parte de las veces tarda infinito, porque la molécula se estrella con alguno de las pruebas preliminares, ¿no? Y pero si tarda infinito, entonces acabará llegando. No. Muy buena pregunta, ¿eh? Acabará llegando, ¿y a dónde? ¿No? Está pensando, ¿eh? Los oyentes no lo han visto, pero está allí apoyando el codo sobre la mesa diciendo, ¿cuándo? A ver, lo del infinito. Lo que queréis es que yo diga una cifra para que luego me corrijan nuestras invitadas. Carmen Fernández, que es doctora en química e investigadora en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, y Nuria Campillo es científica titular en ese mismo centro, donde trabajan el diseño y la aplicación de nuevos fármacos, y juntas han publicado el libro Cómo se fabrica un medicamento. Carmen y Nuria, ¿cómo estáis? Buenos días. Muy bien, gracias por habernos invitado. Buenos días, gracias. No estéis asustadas de estos locos que están en la mesa, ¿no? No, de momento no. Que estamos en la mesa. Esta primera pregunta, ¿cuánto puede tardar? Supongo que es muy diferente en función de las investigaciones y a qué vaya dirigido, pero hay una media más o menos de... Sí, hay un rango grande, pero se supone que entre 10 y 15 años puede tardar desde que se identifica la diana terapéutica, la que queremos trabajar, hasta que llega a fase clínica. Si llega, como decía antes, claro. Javier. Claro, si llega porque puede ser. Luego los ensayos clínicos, o sea, eso es antes de los ensayos. ¿O? Los ensayos clínicos estarían incluidos dentro de esos 15 años que dice Nuria. Sí. Después continúa, porque el proceso no se para ahí. Una vez se pone en venta, tiene que seguir habiendo un seguimiento de que no aparecen nuevos síntomas perjudiciales, digamos, de usar ese fármaco que no se hubieran detectado en los procesos de antes. Pero esos 15 años incluyen los ensayos clínicos. ¿Se ponen más investigaciones en marcha en función de lo grave que es una enfermedad o de lo rentable que puede ser el medicamento? En mi opinión, más de lo rentable que es la enfermedad. Hay enfermedades olvidadas que no se están teniendo en cuenta y otras donde sí se está invirtiendo bastante. Afortunadamente yo creo que en los últimos años esto está cambiando, pero hay enfermedades que las tenemos casi olvidadas en un armario. Y luego, en cambio, por ejemplo, para obesidad se está investigando mucho, claro, porque es porque como afecta a tanta gente, es muy fácil vender algo, ¿no? Yo creo que también, como en otras áreas de la ciencia, es cuestión de modas. Sí. Quiero decir, pues a lo mejor trabajas aproximándote a una diana porque también es la diana más conocida y todo el mundo piensa que con esa vas a poder sacar resultados y se están olvidando otras dianas u otros genes a los que atacar. Hace poco leí una noticia justo en esa línea. Pero si son 15 de las años, modas en ciencia. Si te pasas en modas a los 15 años, ya te digo que los pantalones de campana no se llevan. Ya no seguramente. Bueno, pero se recuperan a lo mejor 20 años después. Sí. Algo es vintage. ¿Y cómo está cambiando? Porque esto es muy conocido, ¿no? O sea, los incentivos que tienen la investigación pública son unos y como el proceso final de fabricar un fármaco es la privada, pues sí que tiene unos incentivos más económicos. ¿Cómo está corrigiéndose este problema? Pues lentamente, yo creo. Vamos a ver, con lo que digo no quiero defender a la empresa farmacéutica, pero no tenemos que olvidar que es una empresa y que van a ganar dinero. Entonces, lo que deberíamos y lo que yo creo que se está intentando es que desde el área pública, intentar un poco competir con ellos y desarrollar las mismas fases que ellos. Claro, el problema es que nosotros en la pública hacemos las primeras fases, que es lo más económico, pero cuando llegamos ya a preclínica, ese puente que hay, que es el puente o el Valle de la Muerte, no podemos enfrentarnos a ello porque es mucho dinero. Entonces, bueno, yo creo que sí se está intentando
que la empresa privada y la pública colaboren para que... Hombre, es que en una cuestión de salud pública eso debería Claro. ser la norma. Pasó, por ejemplo, Javier, con la investigación del genoma humano. Sí. Fue una empresa compartida entre el NIH y Celera, ¿no? Más que compartida, Paralela. Fue una competición muy fuerte, ¿no? Muy cruenta, vamos. Al final salieron Craig Venter y el Francis Collins, que era el director del proyecto Genoma en la época, salieron juntos con Tony Blair y Bill Clinton, creo recordar. Pero más que una colaboración, aquello fue una competición muy encarnizada. Porque ¿qué porcentaje de los medicamentos que llegan a la fase de ensayo, por ejemplo, acaban en una estantería de una farmacia? Pues de las a lo mejor 10.000 moléculas que empezamos a trabajar en el laboratorio, en ese proceso largo que te decíamos, tenemos suerte si llega a una. Y un 12% se caen por el camino en cualquiera de las etapas, de los obstáculos que decimos Nuria y yo en el libro, por los que tienen que ir pasando. Los obstáculos pueden ser fallos, efectos secundarios. Exacto, efectos secundarios, que sea tóxico, que se demuestre que en el tubo de ensayo sí es efectivo para lo que tú estás buscando, pero después ya en animales no, o que no haya financiación para poder dar el salto a la parte de ensayos clínicos. Hay tantas etapas en el camino que los modos en que se pueden caer, en que pueden tropezar, digamos, contra la valla a la que pretenden saltar, son inmensos. Y los animales, en temas como el Alzheimer y tal, hay fármacos que funcionan bien en modelos animales, pero cuando se intentan pasar a humanos no han funcionado. Pues claro, en cuanto está el sistema inmune por en medio, por ejemplo, las diferencias somos casi un ratón, pero si en algo nos diferenciamos es en los genes del sistema inmune y en la cola, los que hacen la cola también. Bueno, y porque además los modelos son modelos. Es que lo que estamos haciendo es implementar un modelo humano en un animal y evidentemente no tiene por qué sus funcionar, defectos. tiene sus defectos. Oye, hay una cuestión relacionada con lo que tratabais antes de la rentabilidad, que es que hasta qué punto le interesa a la industria farmacéutica investigar en fármacos tan importantes como las vacunas, que lo que pretenden es que te la pongas una vez y te olvides de esa enfermedad para el resto de tu vida. Y claro, Claro, entonces luego dejan de vender la medicina. Dejan de vender el medicamento, ¿no? Eso es muy controvertido, sí, tienes razón. Ahí habría que trabajar desde otro punto de vista, quizá, a lo mejor con la legislación en la mano y obligando, igual que en lo que decía antes Nuria, en enfermedades olvidadas o en enfermedades raras que no se están trabajando tanto precisamente porque no salen rentables. Tienes que buscar otra estrategia de manera que tú consigas forzar a que se investiguen esas áreas. Pero bien es cierto que es controvertido. ¿Interesa curar o interesa dejar enfermos crónicos? Podría ser un buen debate. Pero ¿habéis identificado casos? Antes les he preguntado si tenían conflicto de interés y me han dicho que no. ¿Vale? Entonces, ¿habéis visto enfermedades que dices, aquí parece que una línea se ha parado porque no conviene? Bueno, yo eso no lo he visto. Lo que sí he visto es que eso pasaba hace unos años. Había empresas que compraban la patente de un grupo de investigación y se quedaba metida en un cajón y esa línea moría. O sea, que compraban la patente para evitar que los demás trabajaran en ella, ¿no? Y de eso sí ha pasado. ¿Las patentes caducan? Las patentes caducan, Sí. claro. ¿Cada cuánto tiempo? 12 años. ¿O cuánto tiempo? Son 15 años, 12, 15 años. Y luego el asunto... Sí, perdona. No, sigue, por favor. Nosotros, por ejemplo, acabamos de perder una porque, claro, la primera digamos que son baratas, las primeras fases, pero luego ya supone mucho dinero. Entonces, los grupos de investigación no pueden hacer frente a ella y el Consejo, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, claro, cuando ve que eso puede llegar o que hay alguna empresa que está avalando esa patente, continúa, pero si no llega un momento en que evidentemente no puede. No hay dinero para eso. No hay dinero. Y nosotros acabamos de perder una para Alzheimer con algunos datos interesantes en modelos in vivo y ahí está. José, es muy triste lo que estás contando. Sí, porque además es mucha inversión hasta llegar aquí Es mucha para que ahora haya resultados prometedores y no se continúe. Claro. Cuando hablamos de dinero para ciencia, hablamos de esto, ¿no? Entre otras cosas, sí. Porque esto se financia con fondos públicos, al fin y al cabo. Sí, esas primeras fases, sí. Y si no se sigue haciendo inversión, pues la industria farmacéutica que hablábamos antes, que se ocupa ahora mismo de la parte más cara, que son los ensayos clínicos, pues va a llegar un momento que va a empezar a ir hacia atrás y ocupándose de fases anteriores. Si no tienes inversión pública en ciencia para poder desarrollarla. Es cierto que esas fases anteriores son
más económicas que los ensayos clínicos, son muy caros. Pero también es la parte más arriesgada, ¿no? Ahí sí que es donde no sabes si eso te va a llevar a algún lado, ¿no? Es donde se caen la mayoría de los compuestos. Y la industria, pues claro, tampoco estará muy deseosa de meterse en esa tarea de alto riesgo, ¿no? Claro. Pero bueno. Oye, tengo un amigo americano que siempre que me quejo del precio de los medicamentos en Estados Unidos, dice, es verdad que son muy caros, pero es que tenemos las mejores industrias farmacéuticas desarrollando los mejores medicamentos. ¿Esto es verdad? Sí. Yo considero que sí, realmente la investigación está en Estados Unidos y luego también está en Inglaterra. Aquí tenemos algunas muy buenas, pero que la empresa madre está en las grandes farmacéuticas. Está en claro, Estados entonces, Unidos. como están en la meca del capitalismo, por eso tienen un sistema sanitario en el que el aumentín, por ejemplo, de los niños, me costaba como $50 un botecito y aquí cuesta no sé cuánto, pero muchísimo menos, ¿no? Y luego los seguros médicos tienen el precio que tienen. Está todo inflado. Habéis pronunciado eso hay que antes, dejarlo muy claro siempre. En varias ocasiones, las palabras efectos secundarios. De la publicidad en televisión y de los prospectos, tengo la sensación de que los efectos secundarios pueden ser todos. Y que nunca sabéis muy bien. Claro, cada persona es diferente. A una persona le puede hacer que le crezca la nariz una pastilla. Tanto como eso no creo, pero sí es verdad que a veces hay prospectos que te asustan más, que si te los lees no te tomarías nunca el medicamento. Es una cuestión legal, os estáis cubriendo las espaldas. Pero efectivamente, claro. O sea, quiero decir, es lo que tú dices, tú estás haciendo ensayos también, lo decíamos antes, en grupos, entre comillas, estadísticamente representativos, pero son grupos pequeños a fin de cuentas. Y puede haber reacciones adversas asociadas a tu propia genética o a tu propia conciencia. Yo que sé, por ejemplo, con un ejemplo que no tiene nada que ver ahora con fármacos, pero el alcohol, yo me bebo medio vaso y acabo bailando encima de una mesa y a lo mejor vosotros os bebéis 10 y no os hace efecto, ¿no? Pues puede pasar una cosa similar. Si se ha detectado que hay alguna cosa con la que ese fármaco pueda interaccionar o que te pueda provocar algo, lo tienes que dejar detallado, porque puede haber un caso en particular en que esas reacciones adversas se den. Pero no va a ser lo general, porque si lo general fueran todo ese pliego de reacciones adversas que te dan en el prospecto del fármaco, es que nunca lo pondrían a la venta. Claro. O sea, si para todo el porcentaje de personas que han entrado en el ensayo clínico todos vayan a padecer esas cosas que se reseñan, ese fármaco no pasaría pues que dicen a la cosas, venta. Sangrar por las uñas, ¿sabes? Cosas terroríficas que yo no sabía que pasaban, ¿no? ¿Cuál era ese? Para no tomarlo. Y no sé si es abrir un tema demasiado espinoso, ¿no? Pero tú vas a una farmacia y hay fármacos de los que estáis describiendo y en muchas tienen homeopatía, tienen herbolarios que no han pasado estos... En la misma farmacia, es verdad. En la misma farmacia, estos mismos criterios, y yo que le pregunto a veces a la farmacia, y dice, no, pero bueno, los propios farmacéuticos que creo que tienen más... les salen más rentable vender estos productos que no los fármacos convencionales, pues te los defienden. ¿Cómo habéis evaluado este tema? Mira, es un tema que me pone muy nerviosa porque creo que realmente es una tomadura de pelo y que, ¿sabes? Y que está engañando a la gente. Entonces, bueno, si es para un resfriado no pasa nada, pero ha salido ahora gente con cáncer que se está intentando curar con homeopatía. Hombre, Steve Jobs, por ejemplo. Claro, entonces es realmente jugar con la salud y con la esperanza, que lo hablábamos antes, de cuando estás con una enfermedad como el cáncer, intentas agarrarte a cualquier cosa. Entonces yo creo que deberíamos ser muy duros, ¿sabes? Muy duros en ese... Muy estrictos con la ley, sobre todo. Exactamente, ahí hay un problema desde propiamente etimológico, de llamarle medicamento a algo que está demostrado que no cura. Es que está por una directiva europea. Carmen Fernández, que es doctora en química e investigadora en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, y Nuria Campillo, que es científica titular en ese mismo centro, donde trabaja en el diseño y en la aplicación de nuevos fármacos y en la redacción de prospectos farmacéuticos, que son muy largos. Juntas han publicado ese libro, Cómo se fabrica un medicamento. Nuria y Carmen, gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias.
Cuando Pera y Javier llegan al estudio, estamos acostumbrados a oírles hablar de los últimos avances tecnológicos que ayudan a hacernos la vida más fácil, pero hay más cosas. En la era de las nuevas tecnologías, cada día se sigue produciendo en las facultades de medicina una escena que ya retrató Rembrandt a mediados del siglo pasado en su lección de anatomía. Es el estudio con cadáveres, que sigue siendo fundamental en la formación de médicos y de sanitarios. Para hablarnos sobre ello, hoy nos acompaña Teresa Vázquez, que es doctora en farmacia y directora del Centro de Donación de Cuerpos en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, para quitarlo de en medio, vamos a hablar de la polémica que surgió hace unos años cuando un reportero, creo que era del Mundo, si no recuerdo mal, descubrió que había en ese centro en el que tú trabajas, bueno, pues una nave en la que los cadáveres no se mantenían como se debían de mantener. Bueno, en aquel momento, la verdad que la gestión de los cadáveres dependía de los departamentos de anatomía. Había 2 departamentos de anatomía y es verdad que en uno de ellos se detectó una situación que podríamos denominar irregular. No me gustaría tampoco entrar a juzgarla, puesto que está siendo juzgada en los tribunales. Todavía no se ha resuelto de quién es la responsabilidad de aquella mala gestión. Pero lo que sí sucedió es que la Universidad Complutense de forma inmediata tomó cartas sobre el asunto, fusionó los 2 departamentos de anatomía, retiró la gestión de los cadáveres a los departamentos y creó lo que hoy es el Centro de Donación de Cuerpos y salas de disección de la Universidad Complutense. Pero vamos, estamos funcionando a pleno rendimiento desde el año 2015, en que el Consejo de Gobierno de la Universidad lo creó. Como digo, es una cuestión que tiene todavía que ser dirimida en los tribunales. Claro, y sin entrar en por qué pasó o en quién fue responsable, la pregunta tú, al fin y al cabo, conoces perfectamente esta cuestión, es cómo se pudo llegar a eso. Pues la verdad que lo desconozco. Supongo que la falta de regulación en el proceso de donación de cuerpos tiene mucho que ver. La donación de cuerpos, a pesar de que es un proceso que se lleva, pues, teniendo en cuenta en todas las universidades desde los años 70 o incluso antes, nosotros en la Universidad Complutense tenemos en la base de datos abierta desde los años 70, pues en ningún momento ha habido una ley o un proceso de regulación que nos indicase cómo tenemos que trabajar. La donación de cuerpos con usos científicos está contemplada en el Reglamento de Policía Mortuoria, que es del año 74, como un destino final. Pero no es un destino final, es un destino intermedio. Después del uso de esos cuerpos con fines científicos, hay que darles un destino final, que normalmente es la incineración en casi todos los centros de donación de cuerpos. Un destino final con dignidad, claro. Efectivamente. Pero el destino intermedio no está regulado. El uso de esos cuerpos no está regulado por ley. No hay una ley que nos indique cómo hacerlo. Únicamente hay unas directrices de las sociedades científicas, en este caso la Sociedad Anatómica Española, que en el año 96 y posteriormente en el año 2015 publicaron 2 actas de normativa a las que nos acogemos casi todos o todos, podría decir, los que trabajamos con cuerpos en universidades en España. Un poco por imitación de los países donde sí existe una normativa. En la actualidad estamos tratando de que esto se regule de forma natural y en la Sociedad Anatómica Española hemos creado una comisión de regulación, hemos establecido algunos contactos a nivel político para tratar de que se lleve al Senado una solicitud de este tipo y también desde las universidades estamos intentando crear un protocolo de actuación que se llamará Programa Nacional de Donación de Cuerpos, en el que inicialmente participarán universidades grandes y luego se irán adscribiendo universidades más pequeñas, en el que se pondrán de manifiesto las normas éticas y los procedimientos de trabajo que son necesarios llevar a cabo en todos estos centros. Luego hablamos un poco de cómo somos los españoles, cómo nos enfrentamos a la donación de nuestros cuerpos comparados con otros países, pero primero vamos a hablar un poco de lo que significa, de hasta qué punto la ciencia avanza y la tecnología científica avanza gracias al uso de cadáveres en instalaciones académicas. Bueno, es un hecho que se puede probar día a día. La medicina avanza a pasos agigantados de la misma forma que lo hace la tecnología. El avance tecnológico se introduce en la medicina de forma rutinaria y la medicina requiere de la puesta al día de sus técnicas también de forma rutinaria. No existe un método alternativo que nos dé el valor que nos da el cadáver humano. En otros países del primer mundo, como Estados Unidos, hace 30 años se pensó que la técnica de disección o que los centros de donación de cuerpos estaban obsoletos para la enseñanza en medicina y se trató de utilizar el simulador como un elemento alternativo. Eso fracasó y en la actualidad muchos de aquellos centros que retiraron incluso a las personas que estaban formadas para trabajar con cuerpos han tenido que recuperar este sistema y volver a implantarlo. Nosotros en el Centro de Donación de Cuerpos, y sucede en todas las universidades de España,
tenemos visitas diarias de especialistas que requieren de la puesta a punto de técnicas quirúrgicas para poder al día siguiente entrar a un quirófano. Luego, la utilidad es más que evidente. Por decirlo de una manera más comprensible, van a hacer prácticas el día antes de hacer esa operación. El día antes o los días previos, aprobar una nueva modificación de una cirugía, cuando un caso es realmente complejo, como ellos tienen los datos de los pacientes, pues solicitan un tiempo antes hacer una prueba, porque a veces las técnicas quirúrgicas no nos dan todo el abanico de posibilidades, entonces hay que hacer modificaciones sobre la marcha, y para evitar hacerlas en un quirófano de forma no prevista, pues se hace inicialmente un cadáver. Hablamos un poco de cómo es el proceso, desde que una persona ha dejado firmado y quiere donar su cadáver a la ciencia. ¿Qué ocurre con esa persona cuando fallece? En el caso, además, de que el fallecimiento sea por una enfermedad que no incluya infecciones, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, únicamente los cuerpos que fallecen por enfermedades que se encuentran de esas que se llaman denominadas de grupo 1, como la peste, la rabia, que están erradicadas en nuestro país, no podrían pertenecer al proceso de donación. En el caso de los centros que ahora hay en España, enfermedades infectocontagiosas como el virus, la hepatitis B o C, también descartarían al cuerpo para entrar dentro del proceso de donación. Pero el proceso es muy sencillo. El individuo, una vez que fallece, sus familiares se ponen en contacto con el centro, o los médicos o el trabajador social, depende de las circunstancias en las que fallezca. Nosotros enviamos una empresa funeraria. En nuestro caso es una empresa que ha ganado un concurso de licitación pública, porque somos una universidad pública. Ellos acuden al lugar donde se encuentra el cuerpo y lo trasladan hasta el centro de donación de cuerpos, donde se prepara para ser utilizado tanto en docencia como en investigación. ¿Cómo se prepara? Inicialmente, lógicamente, se desprovee de su identidad, se higieniza, se le hace un análisis sanguíneo para descartar. ¿Qué significa se desprovee de su identidad? Se le quita el pelo, se rasuran, se les quitan todos los identificativos, porque normalmente vienen con pulseras o con identificativos de los hospitales, y tienen que entrar, lógicamente, en un proceso que tiene que ser completamente anónimo. Entonces, lo primero que se hace es transformarles en un número de registro para que no pueda haber problemas con evidencias de identidad en pasos siguientes. Se les verá la cara. No se reconoce. Una vez que, si alguno ha visto alguien fallecido, el rictus se modifica por completo, y además los procesos de fijación también cambian mucho el aspecto de las personas. Ya la retirada del pelo es absolutamente definitiva. Cuando termina el proceso ya nadie parece quién era. Luego sería muy complejo reconocer a alguien si no fuera a través de un análisis de ADN. Esto también un poco una deshumanización que supongo que hace más fácil enfrentarse a esto. Bueno, efectivamente, también es un poco para permitir que las personas que nos dedicamos a trabajar con esto podamos hacerlo de una forma más relajada, ¿no? Porque aunque no perdemos de vista en ningún momento que se trata de seres humanos, es complejo cuando llega un cuerpo enfrentarte a él si no te abstraes un poco y piensas que es algo que va a ser realmente útil para... Lo cosificas, ¿no? En cierta medida. Bueno, no tanto, yo no diría tanto, porque es verdad que se crea dentro de los ambientes de trabajo de este tipo, se crea una especie de camaradería con los cuerpos, o sea, no cosificarlos en ningún momento, o sea, nunca pensamos que sean objetos, pero sí son algo tan tierno para nosotros, pero tan desprovisto de el aliento vital, que somos capaces de trabajar con ellos, si no sería completamente imposible. Y supongo que el cadáver tiene que mantenerse a una temperatura, no sé cuál será, durante el tiempo que esté sin usar. Bueno, no necesariamente siempre. Depende del método de conservación al que se le someta. Cuando se decide para qué se va a utilizar el cadáver, que es de forma inmediata en función de las características del cuerpo, de las enfermedades que haya tenido, de si tiene prótesis o no, de las necesidades del centro también en ese momento, pues o bien se congelan o bien se embalsaman, y en ese caso no se necesita una temperatura muy baja para mantenerlos. ¿Y hay usos, digamos, no médicos que quizás no tengamos en mente? Es que recuerdo un libro de Mary Roach, Steve, que hablaba, claro, del mundo de los cadáveres, ella lo hacía con un cierto humor que quizás no es pertinente, ni en esta conversación no, pero hablaba de otros usos, no recuerdo ahora, que tenían aparte. Bueno, se utilizan, en algunos países se utilizan para pruebas, por ejemplo, con accidentes automovilísticos, para entrenar perros, por ejemplo. También se utilizan en muchos países, no en nuestro país, pero sí en otros países. Además se usan de forma natural, porque la donación de cuerpos es un proceso que está muy, muy arraigado dentro de la sociedad.
¿Somos los españoles más reacios a donar cuerpos que otros, no sé, gente de otros países? He leído que en lugares en los que hay muchos extranjeros que residen aquí, como por ejemplo en Málaga o en Alicante, la mayor parte de los cuerpos son de británicos o de alemanes, no son españoles. Sí, pero no creo que sea porque seamos más reacios, sino porque tenemos un mayor desconocimiento. Ellos llevan muchos años ya pues socializando este proceso, nosotros no, siempre se ha hablado con un poco de miedo del proceso en lugar de normalizarlo como estamos haciendo ahora, por eso yo agradezco mucho tener esta oportunidad y eso es lo que hace que aquí haya menos donantes. Hay muchos, pero se necesitan muchos más y muchas veces la gente no dona porque desconoce que tiene la posibilidad de hacerlo. Claro. Bueno, yo creo que cuando pensamos en donación de órganos enseguida nos viene en mente que es algo que tiene una utilidad obvia y quizás en esto no yo particularmente tampoco era consciente de que hagan falta más cadáveres para estos usos. Sí, hacen falta en toda España además. Porque desde el momento que se prueba que es un método didáctico más que válido y además se prueba que es un material necesario para el avance de las técnicas quirúrgicas, por ejemplo, pues cada vez se demanda más por parte de los profesionales médicos. Entonces sí, son necesarios. ¿Qué ocurre si alguien dona su cuerpo y vosotros cuando lo recibís sabéis o se os comunica que ha tenido una infección de estas que no son aceptables? Bueno, en nuestro caso somos absolutamente conscientes de que cuando el donante firma el acta de donación establece con nosotros un contrato y un contrato ha de cumplirse. Así que nosotros, independientemente de que la persona que fallece lo haga con una enfermedad infectocontagiosa que lo apartaría del circuito de donación, nosotros lo traemos al centro, hacemos los análisis pertinentes y si efectivamente tiene esa enfermedad, entonces procedemos a su incineración. No lo metemos al circuito, pero no faltamos a nuestra palabra con el contrato porque creemos que es importante que eso se mantenga. No puede ser que alguien viva en la esperanza de que su cuerpo va a servir para algo y muera y no se haya cumplido con la otra parte, ¿no? Te planteo otra cosa que he leído y es la posibilidad de que familiares convenzan a una persona que va a fallecer pronto de que done su cuerpo para ahorrarse los gastos funerarios. Bueno, esto está probado, que sí es verdad que hubo una temporada, sobre todo cuando se inició la crisis económica, que se puso muy de moda en muchos medios, ¿no? Hablar de que se había aumentado el número de donaciones. Ya se ha probado que esto no es cierto. En el año 2012 incluso se hizo un estudio serio que se publicó en European Journal of Anatomy, en el que se vio que el aumento y descenso de donaciones es como todas las tendencias, variable, no es una cuestión que responda a una situación determinada, sino que es circular y bueno, hay años que hay más y años que hay menos. Es una decisión que depende solamente del individuo, no... Depende del individuo, pero de la misma forma que un familiar puede decidir incinerar o enterrar a un fallecido de su casa, pues también puede decidir donarlo para la ciencia. Pues ha sido una conversación fantástica. Yo creo que hemos aprendido todos mucho, tú de nosotros y nosotros de ti. Así que gracias por venir, Teresa Vázquez, doctora en farmacia y directora del Centro de Donación de Cuerpos de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por normalizar un asunto tan complejo. Hasta luego. Gracias a vosotros. Take me to the docks, there's a ship without a name that is sailing to the middle of the sea. Descubrir tratamientos contra las enfermedades que más nos afectan, como el cáncer o la diabetes o el SIDA, habría sido imposible sin experimentar los avances en otros seres vivos. Hay un informe que elabora el gobierno cada año y en 2017 se emplearon 793.000 animales con fines científicos. Supongo que es una cifra grandísima y uno puede pensar que es muy elevada, pero son un 43% menos que 8 años antes, que en el 2009, cuando empezó a registrarse este dato. Hemos hablado mucho de esto en este programa, lo hemos mencionado muchas veces de pasada, ¿no? Como si nuestros experimentos no estaríamos donde estamos. Claro, es que es un tema que puede ser delicado por dos motivos. Yo creo, nosotros como comunicadores sabemos que es una parte de la ciencia delicada, es decir, la experimentación animal es imprescindible, o sea, gracias a ella es que no hay otra manera de poder investigar aspectos biológicos, pero que la gente tiene una idea quizás un poco distorsionada por dos cosas, creo yo. Primera, porque hace un tiempo sí que se hacían barbaridades, sobre todo no tanto en experimentación como en toxicología, ¿vale? Es decir, para probar cosméticos, esas
cosas que la gente ha visto, de que en conejos se les metían sustancias en los ojos, se les hacían unas barbaridades, estas cosas pasaban, ya no pasan, ¿vale? Pero ¿cómo sabemos si pasan o no pasan? Porque también la comunidad científica no ha sido muy transparente históricamente en este tema. Es decir, en la retina de las personas quedan unas imágenes bastante delicadas y es ahora que la comunidad científica está viendo que debe empezar a hablar. Una anécdota muy corta. Yo cuando estaba en el MIT, el Pickover Institute, es el centro de investigación más potente de neurociencia, allí en el MIT, uno de los mejores del mundo, hay un piso en el que el ascensor no para. En el 7º piso está el laboratorio de primates y una investigadora me permitió entrar. Y allí había macacos donde les ves con un electrodo clavado en el cráneo, ¿vale? Es decir, pero les ves que no están sufriendo, les hacen pruebas cognitivas, les hacen pruebas de aprendizaje, si estuvieran sufriendo no podrían hacer estas pruebas. Y yo le dije, ¿y esto por qué no lo explicáis? Dice, es que la gente no podría. O sea, la imagen es tan impactante que la gente generaría rechazo. Ya, pero es que si no lo explicáis, entonces genera suspicacias. Entonces, es un tema bastante delicado, pero que cuando se explica bien, y yo creo que el entrevistado que tenemos ahora lo hará, es que es imprescindible, claro. Nuestro invitado es Luis Montoliu, que es investigador en el Centro Nacional de Biotecnología, miembro del Comité de Ética del CSIC. Además, en su laboratorio, él investiga con ratones el funcionamiento de enfermedades humanas raras, como por ejemplo el albinismo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Y gracias por venir y gracias por querer hablar de esto, porque no te creas que es tan fácil encontrar a gente que quiera hablar de esto. Pues como decía Pera, es que yo creo que venimos de muchos años en los cuales hemos decidido que de este tema no hablábamos los científicos porque asumíamos que la sociedad entendía que el uso de animales era imprescindible. No hay que asumir nada. Estamos en la era de la transparencia, estamos en la era en la cual hay que abrirse y hay que explicar de una forma sencilla para qué usamos animales, dónde los usamos, cuántos usamos, cuándo necesariamente tenemos que usar animales y cuándo dejamos de utilizar animales. Los primeros que si no tenemos que usar animales en los experimentos, los primeros que tenemos la posibilidad de hacerlo somos los científicos. Existen cada vez más métodos alternativos que permiten responder a preguntas biológicas sin la necesidad de utilizar animales. A medida que se van incorporando, la ley, fijaros, no es que nos diga que podemos usar estos métodos alternativos, sino es que nos dice que debemos utilizarlos. Y la realidad, cuando uno colecciona o recopila estas estadísticas, es que cada vez utilizamos menos, con lo cual algo de bueno estamos haciendo. Por sentar la base, hay que recordar que el SIDA ha pasado de ser mortal a ser una enfermedad crónica gracias a los antirretrovirales que se descubrieron en ensayos con animales, el virus del papiloma humano, a través de estudios en conejos y perros, el tratamiento contra el Parkinson que se está desarrollando, pues son ensayos con ratas, implantes cocleares para la sordera, ahora son seguros porque antes se ensayaron en gatos. Pero hay mucha gente, a pesar de que, y ahora hablamos de ello, se trata de manera diferente a los gusanos, a los ratones, a los perros o a los primates, hay mucha gente que dice a ninguno. Son todos seres vivos, no se puede experimentar con ninguno. A esa gente que seguramente va a tuitear contra ti dentro de un rato, ¿qué le dirías? Bueno, yo pienso que todo el mundo, cuando tiene un problema de salud, lo que queremos es acudir al hospital y que nos lo curen. Y cuando nos administran un medicamento o cuando un cirujano tiene que hacer una operación sobre nuestro cuerpo, lo que queremos es que no practique con nosotros. Lo que queremos es que ya sepa lo que tiene que extinguir, si hay un tumor y lo tiene que eliminar, o si hay una droga que lo que nos va a permitir es eliminar ese dolor. Esa droga que nos va a administrar a nosotros, lo primero que queremos es que además que sea eficaz, que sea segura. ¿Dónde se ha investigado la seguridad y la eficacia de estos medicamentos y de estos procedimientos? Pues naturalmente en animales. No lo hemos hecho en otras personas. No es éticamente aceptable hacerlo en otras personas. Lo de experimentar directamente en personas, como hablábamos antes fuera del micrófono, tiene un triste precedente que no queremos repetir de ningún modo, ¿no? Absolutamente, aquí en Europa. Mengele. Exactamente. Fijaros que la utilización de animales es la que nos ha hecho avanzar en medicina y la que nos ha permitido primero entender cómo funcionamos nosotros. Nosotros no somos tan distintos de muchos de los animales que utilizamos y gracias a ello podemos investigar en ellos, pues
tanto procedimientos terapéuticos como el uso de medicamentos que luego, en definitiva, nos sirven a nosotros. Con lo cual, todo el mundo, estoy seguro, que lo que quiere cuando tiene una enfermedad es que se la curen. Y eso, para eso seguimos necesitando animales. Cada vez menos, hay que resaltarlo, cada vez menos. Yo creo que la gente a veces piensa que hay un abuso. Yo creo que es una sensación que hay instaurada. Y no, porque realmente, mira, los números están bajando y siempre que hay alternativas, incluso son más baratas para vosotros. Trabajar con animales es un privilegio. Es algo que es muy complicado. Yo, domingo por la mañana, desayunando y mojando un croissant en el café con leche, se me ocurre un experimento. Yo no puedo llegar el lunes mañana al centro y empezar a hacer los experimentos. Este experimento que se me ha ocurrido lo tengo que reflexionar, lo tengo que argumentar. En España hay nada menos que 3 comités distintos que van a evaluar la oportunidad de mi propuesta y en el mejor de los casos, tras 3 o 4 meses, la autoridad competente, que en España son las comunidades autónomas, me va a autorizar el uso de animales en el experimento que he propuesto en unas determinadas condiciones, con lo cual es dificilísimo trabajar con animales y así debe ser. También hay otra cuestión que está en la mente de todo el mundo, en la mía también, que es que no todos los animales nos parecen iguales, éticamente, ¿no? No es lo mismo matar a una mosca que a un primate, ¿no? Tú que has trabajado con moscas, efectivamente. Sí, por eso me ha venido a la cabeza. Es un admirador de las moscas. No quería hablar del gato de Schrödinger otra vez. Claro. Pero también, claro, un perro pues tiene para vosotros... Pero esto es cultural, esto es distinto porque en diferentes países la percepción de las diferentes especies es distinta. Naturalmente, en sociedades occidentales, pues hablar de perros o de gatos con los cuales tenemos una empatía, naturalmente pues genera pues un poquito mayor de sensibilidad, pero hay que reconocer, por ejemplo, que las terapias génicas que tanto queremos desarrollar, pues para validarlas y para trasladarlas a enfermos, sobre todo enfermos de enfermedades raras, de estas congénitas para las cuales habitualmente no hay tratamientos, después de validarlo primero en un modelo de roedores, en ratas o en ratones, hay que validarlos en perros, y en perros han sido insubstituibles, y ha sido importantísimo el uso de perros para tratar enfermedades de retina o para tratar problemas de distrofia muscular, etcétera. Por ejemplo, cerdos, parece que los cerdos no nos preocupen tanto, ¿no? Utilizamos unos 8.000 cerdos en las últimas estadísticas. Y nos comemos 100 veces esa cifra. Pero es que es lo que quería decir, ¿no? Las últimas cifras que nos referíamos en uno de los informes hablaban de muchos millones de cerdos los que destinamos a consumo en España, prácticamente tantos como habitantes somos, ¿no? 40 y pico o 46 millones. Claro, de 8.000 que usamos en investigación a 46 que nos comemos, pues quiere decir que uno de cada 5.000 cerdos que nos comemos es el que destinamos a investigación. Déjame que te haga una pregunta más como investigador que como miembro del Comité de Ética. Como investigador, ¿pensáis en el dolor de los animales? Absolutamente. Y una de las primeras cuestiones que abordo con cualquier persona que entra a trabajar en mi laboratorio es que sean conscientes que nosotros trabajamos con animales y que a veces para hacer los experimentos tenemos que infligir algún tipo de dolor o algún tipo de disconfort que intentamos que sea el menos posible. De hecho, la Directiva Europea de 2010, que se implementó en España en febrero de 2013, lo que nos obliga a los investigadores es a reflexionar sobre ello y a determinar si el tipo de experimento que vamos a hacer con los animales va a ser un experimento que le va a causar un trastorno leve, moderado o severo. Y si realmente no tenemos otra solución que causarle un trastorno severo, lesiones medulares, estudios de dolor, etcétera, que son también muy importantes, pues eso tiene un tratamiento especial. No solamente tengo que convencer a comités de lo que voy a hacer, sino tras hacerlo me van a preguntar qué es lo que he hecho. Esto ocurre muy pocas veces en la experimentación animal, es una de las novedades. Nos preguntan después de hacer el experimento qué tal ha ido, cómo ha ido, si se han cumplido las expectativas, etcétera. Que te iba a decir que por chocante que suene, investigar tratamientos para la lesión medular, que afecta a tantos parapléjicos y tetrapléjicos, requiere tener un modelo de lesión medular, incluso en primates, que son los seres más próximos a nosotros y por eso tienen el sistema nervioso más parecido. Esto suena chocante, pero es que si tenemos alguna esperanza de avanzar en el tratamiento de la lesión medular de las personas, necesitamos generar lesiones medulares
Claro, intentar claro, no queda otra. Y además, no, sin usar el ejemplo, que es muy importante, que acabas de decir, que por ejemplo, las investigaciones que tenemos aquí en España, en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, que realizan esta investigación, y gracias a la que la realizan, pues las personas que están allí siendo tratadas tienen esperanza terapéutica. Pero por ejemplo, si estamos investigando algo muchísimo más sencillo, un analgésico que nos cura el dolor, ¿cómo determinamos que un analgésico es bueno para el dolor? Pues tenemos que causar dolor de alguna manera y tenemos que percibir y analizar ese dolor siempre de forma controlada. Es interesantísimo lo que cuentas. Además, tengo que decirte que tienes un discurso, una manera de hablar muy analgésica tú mismo. Oye, por cerrar este círculo, estas investigaciones también pueden favorecer la vida de las mascotas, porque los perros tienen cáncer también. De hecho, un gran número de animales que utilizamos en España sirven para investigar las enfermedades que afectan a los propios animales, a las propias mascotas, a los animales de granja. Hay muchísimas enfermedades que causan grandes problemas, tanto los animales como la producción, cerdos, vacas, ovejas, cabras, etcétera, y conejos. Y para ello también hay que seguir investigando y hay que desarrollar antibióticos, hay que desarrollar tratamientos que sirvan para mejorar y para aumentar el bienestar de todos estos animales, por supuesto. Tú que por la mañana supongo que vuelves con tus ratas de laboratorio, ¿qué esperas descubrir de aquí a 10 años en esas ratas, o gracias a esas ratas? Pues mira, yo aquí habéis tenido en este programa, a Francis Mojica, ¿sí? Que es un buen amigo mío también, y utilizamos nosotros las herramientas que él contribuyó a descubrir para reproducir en nuestros ratones las mutaciones, las alteraciones genéticas que vemos en los pacientes. Esto no lo podíamos hacer hace 5 años, ahora lo podemos hacer, y estos animales que son portadores de exactamente las mismas mutaciones que tienen las personas, a estos animales les llamamos avatar. Y estos animales nos sirven para tratar en ellos de descubrir nuevos tratamientos o validar nuevos medicamentos antes de administrárselos a las personas, con lo cual garantizamos que cuando podamos administrárselos, pues podamos hacerlo con seguridad. Yo siempre digo que es muy importante que las terapias sean eficaces, pero antes de que sean eficaces, lo que tienen que ser es seguras. Luis Montoliu es investigador en el Centro Nacional de Biotecnología y miembro del Comité de Ética del CSIC. Lo dicho, Luis, te agradezco la visita y no te conectes a tu cuenta de Twitter hasta mañana. ¿No? Gracias ya sabes a todos. Lo que va a pasar. Venga, gracias. Money came like rain into your hands while you were waiting for that cold old promise to appear. People in the churches started singing about their heads. You said, my God is a good God and He cares. I will remember your face, still in love with that place. When the stars are the only things we share, will you be there? I've got a plan, I've got an atlas in my hands. I'm gonna turn when I listen to the lessons that I've learned. I've got a plan, I've got an atlas in my hands. I'm gonna turn when I listen to the lessons that I've learned.